¿Qué pasa, gente del azul? Hoy vamos a hablar de algo que está cambiando las reglas de juego bajo el agua. Para cualquiera a quien le apasione el buceo, el snorkel o cualquier actividad acuática y no pueda vivir sin su cámara, hay que prestar atención porque esto no es un cacharrito más, esto es una auténtica revolución. Bueno, vamos a empezar con una situación que seguro que a todos nos resulta familiar, ¿verdad? Ese momento de preparar el equipo para un viaje de buceo. Es que a veces parece que hay que elegir o la maleta con la ropa o ese maletón blindado para el equipo de foto que casi necesita su propio billete de avión. El peso, el lío, el miedo constante de que algo se rompa, vamos, un clásico. Y ahora mirad esto, porque la comparación es que es de risa. A un lado, el equipo de toda la vida, la carcasa para la cámara, la cúpula, los flashes, los brazos, las pletinas, los cables y las lentes húmedas, claro. Vamos, un dineral, un puzzle que te desespera al montarlo y una auténtica pesadilla en la facturación del aeropuerto. Y al otro lado, la propuesta de Dive Bulk, que es pues tu móvil y su carcasa, y ya está, se acabó. La sencillez es tan bestia que casi parece una broma. Y es justo aquí donde está la idea genial. La filosofía es de una lógica aplastante. A ver, ¿y si esa cámara alucinante que ya llevamos todos en el bolsillo, con su potencia, su pantalla, sus aplicaciones, pudiera convertirse así de fácil en el corazón de un equipo de fotografía submarina profesional? Pues eso es, de eso va la cosa. Se trata de usar todas las prestaciones que tienen los móviles de hoy, que es una barbaridad. Graban en 4K, hacen unas fotos espectaculares, pero con la facilidad de uso que ya dominamos. Por eso, Dive Bulk no es simplemente una carcasa, que va, es un cambio total de mentalidad. Lo que está haciendo es, de verdad, poner la fotografía submarina de alta calidad al alcance de muchísima más gente. Vale, la idea es genial, pero ahora viene la pregunta que todos nos hacemos con un nudo en el estómago. ¿De verdad es seguro meter nuestro móvil con toda nuestra vida dentro aquí y bajar a bucear a 30 metros? Pues vamos a meternos de lleno en la tecnología, porque la respuesta es un sí rotundo y la solución es sencillamente brillante. Vamos a ver por qué este sistema es tan fiable. Mirad, el secreto, el corazón de todo esto es una cosa llamada membrana de gel táctil y es una auténtica genialidad. ¿Qué hace? Pues permite usar la pantalla del móvil bajo el agua, toda la pantalla, como si estuvieras fuera. O sea que puedes usar la aplicación de cámara de tu móvil, la que ya conoces, con todas sus funciones o cualquier otra app que quieras. Se acabaron los problemas de emparejar el Bluetooth, los botones que se atascan, la batería que se agota en un suspiro. Esto es directo, sencillo y la verdad que funciona a la perfección. Y en cuanto a la seguridad, bueno, esa prueba de bombas se basa en 3 puntos clave. El primero, un sistema de presurización que iguala la presión de dentro y de fuera, así que protege tanto el móvil como la propia carcasa. El segundo, los materiales, es súper robusta. Y el tercero, y para mí esto es lo más inteligente, no tiene botones. Al no haber botones que atraviesen la carcasa, se eliminan de raíz los puntos más típicos por donde puede entrar agua. La lógica es de cajón, si no hay agujeros, no hay por donde se cuele el agua. Y encima, usarlo es súper fácil, da igual el móvil que tengas. Primero, pillas la bandeja adaptadora para tu modelo. Segundo, colocas el smartphone dentro, que encaje bien. Y tercero, metes la bandeja en la carcasa, la sellas y ¡listo! A bucear se ha dicho. Y bueno, como cualquier pieza de equipo de buceo que se precie, necesita un mínimo de cariño, ¿no? Lo de siempre, pero es crucial, enjuagarla bien con agua dulce, después de cada chapuzón en el mar. Inspeccionar la junta de sellado antes de cada inmersión, siempre, y no dejarla achicharrándose al sol. Vamos, lo básico para que te dure una eternidad. ¿Y hasta qué profundidad llega esta fiabilidad? Pues agarraos, hasta 60 metros. Y ojo que esto no es algo que diga la marca y ya está, no. Esta profundidad está certificada por la gente de Scuba Lab, que son conocidos por hacer unas pruebas durísimas. O sea que esto no es un juguetito para la piscina. Esto es para buceo serio, para buceo avanzado y técnico. Vale. La tecnología es una pasada. ¿Y el resto del mundo? ¿Qué dicen el resto de expertos del mundo del buceo que también entienden sobre esto? Pues el reconocimiento ha sido sencillamente brutal. Fijaos, en 2024, premio Best Buy de Scuba Lab, que ya es decir,
¿vale? Y en 2024 también premio a la innovación en la BUT de Düsseldorf, que es la feria náutica más importante del mundo. Pero es que en 2026 vuelven a ganar otro premio por su innovador sistema Sea Link. Y por si fuera poco, se convierten en patrocinadores del Underwater Photographer of the Year, el concurso de foto sub más prestigioso que existe, así como también patrocinan el Ocean Geographic Pictures of the Year. Esto arroja dos reflexiones significativas. 1. El móvil por fin juega en la Liga de los Mayores. 2. Es la confirmación de que Divevolk ha dado con algo muy grande. De hecho, hay una cita de la revista Scuba Diving Magazine que lo clava. Dicen, la única carcasa que permite a los buceadores usar la cámara nativa de su teléfono y cualquier otra app a una profundidad de 60 metros. Y es que aquí está la clave de todo. La única. Pero esperad, que aún hay más. Porque si alguien pensaba que esto iba solo de hacer fotos y vídeos, se equivoca. Y mucho. La verdadera magia, la revolución de verdad, es que Divevolk convierte el móvil en una especie de centro de operaciones submarino. Y además es totalmente modular y ampliable, como un Lego al que le añades piezas. Mirad, se puede empezar solo con la carcasa, sin más, pero el primer gran salto de calidad viene al añadirle algo como esto, un filtro de corrección de color. Ya sabéis que bajo el agua todo se ve azulón o verdoso, porque el agua se come el color rojo. Pues con estos filtros, ¡boom!, de repente los colores vuelven a ser reales y vibrantes. La diferencia es brutal. Y a partir de ahí, el fondo del mar es el límite. ¿Qué quieres pillar esos paisajes submarinos gigantescos? Pues le pones una lente gran angular. ¿Que lo tuyo es el vídeo y quieres calidad de cine? Pues montas un equipo completo con focos. Es que puedes pasar de ser un aficionado a tener un equipo de nivel profesional pieza a pieza, pero con el móvil como cerebro. Y la libertad es total. ¿No estás seguro de qué pez acabas de ver? Pues abres una guía de especies bajo el agua. ¿Necesitas comprobar el rumbo? Usas una app de mapas. Y ahora acabáis de salir del agua todavía con el neopreno puesto, de una inmersión alucinante. Y en vez de esperar a llegar a casa para descargar las fotos, sacas la carcasa y en el mismo barco te pones a editar tus mejores tomas. Puedes estar compartiendo esa fotaza increíble antes de que el barco llegue a puerto. Es un cambio total en las reglas del juego. Está claro que estamos asistiendo a una nueva era en el buceo. Ese futuro que siempre nos imaginábamos, en el que la tecnología más avanzada se vuelve súper sencilla, accesible para todos, bueno, pues ese futuro ya no es una promesa, ya está aquí. Y lo que hace la tecnología de Divevolk es tirar abajo de un plumazo la barrera del equipo carísimo, pesado y súper complicado, y con una inmediatez que transforma la experiencia por completo. A partir de ahora, para capturar las maravillas del mundo submarino, el único límite que existe es la creatividad de cada uno. En definitiva, con Divo se eliminan las barreras técnicas y de accesibilidad. Así que la pregunta que queda en el aire es, ahora que el equipo ya no es un obstáculo, ¿qué nuevas e increíbles historias se van a contar desde el Gran Azul?